Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Les damos una gran bienvenida a la segunda conferencia del ciclo de conferencias que apoyan la exposición de Alberto Durero, grabados de 1496 a 1522 en el Museo de Arte del Banco de la República. En esta ocasión tenemos a Patricia Zalamea, quien dará una conferencia titulada Durero y los sueños, la melancolía como marca del artista moderno. Una breve introducción a Patricia. Patricia estudió Historia del Arte en Italia y se doctoró en la Universidad Rutgers, en New Jersey, Estados Unidos. Actualmente es profesora asociada del Departamento de Arte de la Facultad de Artes y Humanidades en la Universidad de los Andes, donde coordina el programa en Historia del Arte. Su investigación se centra en el intercambio cultural y la circulación de imágenes grabadas en el arte colonial, así como en la noción de un renacimiento global. Pertenece a los grupos de investigación, estudios interdisciplinarios sobre Renacimiento y Barroco, y otro, prácticas culturales, imaginarios y representaciones. Participa en el proyecto Unfolding Art History in Latin America, del Getty Foundation, con otros programas de historia del arte en América Latina. Con ustedes, Patricia. Muchas gracias. Gracias, Julián, por la presentación. Gracias al Banco de la República por esta invitación, especialmente a Fabio López, Sigrid Castañeda y Laura Duque, quienes veo por ahí, por toda la organización. Entonces, comienzo por decirles lo que voy a hacer en esta charla. Quisiera realmente aprovechar esta exposición para pensar sobre la relación entre el grabado y una nueva identidad artística que está forjándose en el Renacimiento. Y un poco mi tesis es que el grabado cumple un rol fundamental para esto. El grabado que, entre comillas, ha quedado relegado a unas mal llamadas artes menores, en realidad es un instrumento muy poderoso, no solo en términos de propaganda, que es la idea que tal vez todos tenemos de estos grabados tempranos, sino realmente la expresión de una primera modernidad en el arte. Voy a explorar hoy eso qué quiere decir y me interesa particularmente el caso de Durero. Entonces voy a elaborar algunas de las ideas que aparecían en el resumen, que incluyen la noción de una cierta capacidad imaginativa, lo que en el Renacimiento se llamaba el ingenio, y conceptos que tienen que ver con marca, individualidad y modernidad en la figura del artista. Por supuesto, eso es una mirada desde el siglo XX, el siglo XXI, hablar de modernidad en el arte. Sin embargo, voy a hacerlo mirando hacia adelante desde el Renacimiento. En términos de los sueños y la melancolía, realmente voy a hablar de un sueño, voy a comenzar por el sueño y voy a terminar hablando de la imagen de la melancolía que está en la exposición, que seguramente ustedes ya vieron, aunque más adelante hay una conferencia dedicada especialmente a las teorías de la medicina en torno a lo que era la melancolía. No me voy a ocupar de eso porque me voy a ocupar más bien es del rol de los grabados en medio de todas estas ideas nuevas que están apareciendo sobre el arte en la época de Durero. Entonces vuelvo a mi tesis sobre el grabado. Yo diría que gracias a una multiplicación efectiva, una transmisión de imágenes múltiples, el grabado transforma la noción del arte en Occidente, convirtiéndose de paso en lo que podríamos llamar el medio autorreferencial del arte. Desde esta perspectiva, el poder del grabado reside en su capacidad de reproducción, la posibilidad de multiplicar la misma imagen varias veces, pero ojo, no quiere decir que sean copias, sobre esto también me detendré. Razón por la cual está el poder del grabado, algunos artistas van a iniciar a través de este medio realmente una experimentación muy novedosa que conlleva a una manera nueva de entender la identidad artística. Quisiera comenzar entonces refiriéndome a una acuarela de Durero, que ven aquí, en la que representa y comenta un sueño. Dibujada hacia el final de su vida, en 1525, esta imagen ha sido reconocida como uno de los primeros casos en que un artista muestra un sueño individual. Es decir, no a la manera de una visión
mística o de una alegoría simbólica, como eran los sueños que podían aparecer en la literatura medieval o que incluso podían utilizarse como recursos literarios en la literatura renacentista. Es decir, este es el único caso que conocemos en donde un artista registró algo que soñó. Ahora vuelvo a esta imagen, pasemos a la siguiente. Justamente quiero contrastarlo con el tipo de representaciones de visiones místicas que ya había hecho Durero, como es el caso del Santo Eustacio a la izquierda, visible aquí en la exposición, o su edición de visiones, las visiones apocalípticas de San Juan, que ven aquí a la derecha. Así como tampoco como en las representaciones tradicionales bíblicas del diluvio universal, en el sueño de Durero no aparecen figuras ni destellos de luz, digamos, con estos rayos luminosos, con una aparición que llega desde el cielo. En el caso de Santo Eustacio, por ejemplo, a la izquierda, pueden ver acá, que tiene que ver con una leyenda medieval de conversión al cristianismo, realmente, si se dan cuenta, es casi que una excusa para mostrar a los animales. Tiene que ver con todos unos estudios de proporciones que hacía Durero sobre los caballos, los perros, que parecen sacados de modelos que se repiten una y otra vez, y no tiene nada que ver con el sueño que él va a representar en básicamente lo que es una especie de diario. Aquí estamos simplemente ante el impacto y la expresión de una naturaleza asombrosa y dominante, una imagen que nos podría recordar a las visiones románticas de muchos siglos más adelante. Predomina la observación del artista, quien ha registrado, al parecer, su percepción de una tormenta a lo lejos. Eso se alcanzan a leer el texto, pero algo de esto voy a retomar. En la imagen se observa una lentitud inicial en la caída del agua que va acelerando a medida que desciende hacia la tierra. En sus anotaciones debajo del dibujo, Durero enfatiza el sonido de la tormenta en la distancia, así como la velocidad del agua y la formación de las nubes. Lo traduce además en términos de sus sentidos y sentimientos, así como una reacción corpórea muy fuerte. Enfatizo nuevamente que es el único registro que tenemos del sueño de un artista, que no es lo mismo que representar el sueño en el Renacimiento, y de hecho hace poco hubo una exposición en Florencia y en París que tenía que ver con los sueños en el Renacimiento, y era básicamente artistas que retomaban historias antiguas, clásicas, y las usaban para representar figuras durmientes. Esto es otra cosa, tiene que ver con ese mundo interior. Y va más allá que eso, tiene que ver también con la idea de capturar la imagen mental. En sus escritos, Durero se quejaba de no poder mantener una imagen en su memoria y traducirla al papel. En 1512, más de una década antes, por ejemplo, mientras escribía el boceto de un tratado sobre la belleza del mundo, decía, abro comillas, «Suelo ver gran arte y cosas muy buenas mientras duermo, pero no puedo verlas estando despierto. Cuando me despierto he perdido su recuerdo». Aquí se ve esa frustración constante que tenían muchos de estos artistas en tratar de traducir esa imagen mental. Leonardo también hablaba de esto, también hizo unas series de sueños, pero son diferentes. Esta acuarela se trata entonces de una obra tardía, que de alguna manera recoge algunas de las grandes lecciones, pero también ansiedades de los artistas renacentistas, es decir, su confrontación con el mundo, la posibilidad de capturar y traducir ese mundo en primera persona a través de su propia experiencia y sus sentidos. Vista así, esta obra, por única que sea, es emblemática no solo de las búsquedas de Durero, sino de toda una nueva concepción del arte que se estaba forjando a comienzos del siglo XVI, donde se trataba de plasmar el mundo sobre un papel, pero donde al mismo tiempo la memoria y la imaginación jugaban un papel primordial en el proceso creativo. Y de eso me voy a detener mucho más con los grabados. Tanto las obras como los escritos de Durero permiten entrever sus ideas sobre el arte, una actividad que estaba en plena transformación.
De entenderse como una actividad manual, había pasado a convertirse en una actividad intelectual, una noción que en buena medida había sido desarrollada por artistas y teóricos en el siglo XV, como Giambattista Alberti y Leonardo da Vinci, entre otros, y que puede verse en el desarrollo del autorretrato como género artístico del Renacimiento. Julián, pasamos a la siguiente. Durero, en particular, tenía una predilección por los autorretratos como una forma de marcar diferentes etapas de su vida. Este es uno de los más célebres por el formato tan particular que escoge. Completamente frontal, rompe con la tradición de los retratos en 3/4, porque además recuerda, y seguramente lo verán inmediatamente, recuerda las imágenes frontales icónicas de Cristo a la manera del vero ícono, las verónicas, donde en este caso lo que hace Durero es tomar esa postura, pero presentarse como un hombre exitoso, vestido con telas muy costosas. Pueden ver, por ejemplo, las pieles, la manga, aparece aquí, cortada, que muestra el exceso, digamos, de posibilidades en este vestuario costoso, el exceso de materiales. Pero no hay nada en él que nos indique que él es un artista. El texto nos lo cuenta, el texto además escrito en latín, que indica que se ha retratado a sí mismo con colores indelebles. Esto es un punto fundamental porque indica una clara conciencia, ¿no?, de querer dejar un registro verosímil de su presencia, así como esa capacidad de traducir la imagen a través de esos colores que van a durar, ¿no?, perdurar hacia adelante. Es también la idea de su legado artístico. Seguramente también notaron que aquí aparece su famoso monograma, la A y la D, con la fecha, es decir, también la noción de la firma, la marca de identidad de ese artista. Esos 3 elementos se ponen aquí en juego y es realmente una culminación de toda una búsqueda de Durero. Acá pueden ver justamente la comparación con el verdadero ícono. Se hace más evidente al verlo, también una silografía de Durero, también reconocen además aquí la marca con la fecha. Me devuelvo a uno de los retratos o el autorretrato más temprano de Durero, a los 13 años, cuando apenas está en formación en el taller de su padre, quien era orfebre. Vemos que ya desde una edad muy temprana a Durero le interesa esa idea del dibujo como registro del paso del tiempo. Hace muchos dibujos, además de sus amigos, sus padres, su esposa, es decir, hay todo un proyecto dentro de esto. Aunque queda claro que su obra pictórica no puede desligarse de sus escritos ni de su obra gráfica, una de las particularidades de Durero es que son especialmente sus grabados, en sus grabados, donde va a explorar y elaborar todo este pensamiento en torno a la actividad artística. Y es el caso de su célebre grabado sobre la melancolía, que ha sido entendido como, abro comillas, un autorretrato intelectual, sobre lo que volveremos más adelante en esta charla. Pero ¿por qué el grabado? ¿Por qué alguien como Durero escogería el grabado como medio primordial? Un artista cuya formación era como orfebre, inicialmente en el taller de su padre, luego como pintor, y cuyo éxito ya estaba garantizado en la ciudad de Nuremberg. De hecho, Durero tuvo unos como mecenas, algunas de las figuras más importantes, incluyendo al emperador, un entorno muy estimulante intelectualmente, lo cual se ve además reflejado en los retablos encargados de gran formato, destinados a los lugares más visibles de la ciudad. Y aquí les muestro el retrato de uno de estos mecenas en silografía, que se puede parecer a algunos de los retratos que habrán visto en la exposición. Años más tarde trabajaría más directamente con el emperador Maximiliano I, a quien retrataría en diferentes medios, y sería además Durero quien estaría a cargo de uno de los proyectos más ambiciosos de propaganda política en silografía, el Arco Triunfal de Maximiliano. Pueden además darse cuenta del tamaño que esto tenía, se hace con prácticamente 200 bloques. Esto para darles una idea de ese entorno. Entonces, ¿por qué el grabado? ¿Por qué convertir el grabado en una arte mayor y no dejarlo relegado? Porque es justamente esa versatilidad y capacidad de llevar el grabado a sus límites expresivos lo que podrá entenderse como la clave de su éxito. Es decir, Durero no sería Durero sin el grabado. Es el grabado
y la capacidad que tiene Durero de explorar ese medio de las maneras más novedosas, lo que lo propaga intelectual y económicamente. Me detengo entonces sobre el grabado como medio para contextualizar la obra de Durero, así como para entenderlo en su entorno, siendo el Sacro Imperio Romano el lugar donde el grabado fue entendido rápidamente como una clave exitosa, comercial, para la imprenta y donde se dieron numerosos experimentos técnicos. Tendemos obviamente a asociar esto con la Biblia de Gutenberg, pero hubo también experimentos muy novedosos como la famosa Crónica de Nuremberg, donde se combinaban imágenes en xilografía con textos de tipo movible, que había sido justamente el aporte de Gutenberg, y donde Durero participó como aprendiz del taller de Michael Wohlgemuth, quien era su maestro de pintura. Esto simplemente es para darles una idea de la complejidad que podía haber detrás de este tipo de inversiones. Eran esencialmente inversiones, incluían todo un equipo de personas que iban desde el impresor editor, el autor de los textos, supervisores del proyecto visual y creadores de imágenes. Acá estaba Durero. Y aquí pueden ver en esta vista más cercana, esto básicamente intentaba hacer una historia universal de todas las cosas del mundo, que incluía imágenes nuevamente en xilografía combinadas con los textos que tenían que ver con cuestiones religiosas, o tenían estas vistas muy novedosas de las 2 páginas completas de ciudades, en este caso de Nuremberg. Pero las primeras xilografías funcionaban de maneras muy distintas. Las de la primera parte del siglo XV funcionaron sobre todo como estampas religiosas, como las que ven aquí, como formas económicas de obtener imágenes y de transportarlas, formatos pequeños, livianos, económicos nuevamente. Fue en la segunda parte del siglo XV cuando realmente se inicia una experimentación artística sin antecedentes con el grabado en metal. Acá les muestro unos ejemplos de esos primeros grabados en metal que son hechos esencialmente por orfebres que tienen la práctica de trabajar con el metal, así como esas primeras xilografías, las que les acabo de mostrar, fueron fabricadas por carpinteros expertos en madera. ¿Cómo sabemos que estos son orfebres? Hay detalles reconocibles, como pueden ser esta representación, ¿no? A través también como de patrones vegetales que se repiten una y otra vez, que encontramos en otros tipos de diseños. Al mismo tiempo, estos primeros trabajadores de la técnica en metal están fijándose en técnicas que vienen del dibujo. Pueden ver que aquí, y en este detalle, se ve que hay una manera de crear sombras, superponiendo unas líneas con otras. Están empezando a experimentar también con texturas. Y fíjense el tipo, no solo el tema, sino el objeto. Es un naipe, en realidad, que ha sido nuevamente tomado para experimentar con algunos de estos dibujos que no tendrían mayor costo. Y que poco a poco se van a convertir en una manera de reemplazar y competir con obras de pintores mucho más costosas en un formato más económico. Nuevamente tenemos acá al maestro ES, pero creando un grabado, un tamaño, digamos, más importante, más complejo a nivel narrativo, que podemos comparar con pinturas flamencas que tenían este mismo tipo de tema y función, imágenes de devoción, pero que claramente aquí, al haber la posibilidad de la multiplicación y la economía en el formato, pues van a tener un éxito hasta el punto que van a poder reemplazar hasta cierto punto las pinturas, o más bien más personas van a tener acceso a las imágenes. Aquí en estos detalles, les muestro unos detalles de lo mismo que vimos antes, pero aquí alcanzamos a ver diferencias de texturas de una manera mucho más elaborada. Gracias a sus características materiales, el grabado le permitió una cierta flexibilidad creativa a diversos pintores a finales del siglo XV. Liviano y económico, entonces el grabado no tenía que hacerse por encargo y poco a poco se fue convirtiendo en esta zona de experimentación. Rápidamente algunos pintores, ya no solo orfebres o quienes trabajaban la madera,
Los pintores entendieron las posibilidades del grabado y comenzaron a experimentar sobre todo en las técnicas del grabado en metal, ya que se trataba de un proceso relativamente cercano al dibujo, como pueden ver acá del lado izquierdo. Pueden ahí simplemente comparar las diferentes técnicas, que también hay una conferencia que apunta más a la técnica. Como ya veremos, el grabado en metal se podía entender, o el grabado en general, hasta cierto punto como una forma de dibujo. Para ese entonces, el dibujo se concebía como un espacio para elaborar ideas que comenzaba a ser valorado porque se entendía que allí justamente quedaban rastros del pensamiento artístico. Esto era algo que los coleccionistas de la época empezaban a apreciar, de manera que los dibujos poco a poco empiezan a percibirse también como obras de arte independientes. Como veremos, para estos primeros pintores grabadores se trataba de una ingeniosa puesta en escena de su persona artística y también, sobre todo, de una nueva estrategia de mercadeo. La posibilidad de experimentar a la manera de un boceto sobre una lámina de metal que luego se imprimía con tinta sobre el papel, insisto, un material económico, liviano, fácilmente transportable, y difundir esos resultados en imágenes múltiples le otorgaba a los artistas una nueva licencia, porque allí podían demostrar, que era otro de los términos usados en la época, demostrar su capacidad de invención, que viene siendo lo mismo que el ingenio. No en vano, el grabado más célebre del siglo XV, la Batalla de los Desnudos, del florentino Antonio Pollaiuolo, no tiene un tema específico. Eso no pasaría en una pintura de gran formato. Luego, más adelante empieza a pasar, pero no en este entonces. Más bien parece ser una especie de ejercicio, una puesta en escena de cuerpos en posiciones variadas, lo que podría interpretarse como una declaración artística porque no corresponde a un encargo o una exigencia externa. Vamos a la siguiente, acá se ve un poco mejor, pueden ver es otra impresión en otro museo, y en realidad lo que se parece, si se han dado cuenta, los cuerpos están invertidos, son como en forma de espejo, pero también se parece un poco a los relieves clásicos que estos artistas estaban empezando a mirar, los relieves que podían aparecer sobre sarcófagos. Y de hecho sabemos, el mismo artista, la misma familia, estaban experimentando con esa misma idea en diferentes medios, tanto en pintura como en escultura. Acá vemos el mismo tema, Hércules y Anteo, acá sí es reconocible, pero básicamente estamos viendo el mismo tipo de ejercicio, los dos cuerpos que se reflejan, que se oponen el uno al otro. Una obra de tamaño mucho más grande, también reconocemos el tema, San Sebastián, pero vemos que el ejercicio es similar, ¿cierto? Estas dos figuras son espejos, la una de la otra, estas dos, y esto es una excusa también para representar el cuerpo humano. La diferencia es que en el grabado no es necesario mostrar un tema específico, simplemente pueden ser unos desnudos en una batalla. Asimismo, la serie misteriosa de grabados mitológicos desarrollados por el italiano Andrea Mantegna hacia 1480, más o menos, consiste de temas ambiguos, imprecisos en el mejor sentido de la palabra, que parecerían declarar sus habilidades intelectuales y desafiar al espectador en su lectura. Esta era una de las grandes funciones del arte secular en particular. Acá les muestro, simplemente para recordarles quién es Mantegna, los famosos frescos en el Palacio Ducal en Mantua, su famoso Cristo en escorzo extremo, que hoy en día está en Milán, menos conocidos sus grabados, pero realmente son los grabados los que van a circular en la época. Es a través de los grabados que Mantegna se va a conocer por fuera de Italia. Y nuevamente es una especie de batalla de dioses marinos, una cantidad de cosas misteriosas, esta figura, esta especie de espejo, no sabemos bien cuál es el tema. Nuevamente parece un relieve del mundo antiguo. Acá les muestro un detalle, el detalle de la derecha. Me tengo ahí un minutico para que observemos las cualidades tan precisas que tiene. Aquí Mantegna subraya la fluidez del medio del grabado, podríamos pensarlo así, en la manera como describe las zonas intermedias, acentuando los pasajes de metamorfosis. Fíjense estas figuras que se van transformando en medio cuerpo, y diluyendo las partes del cuerpo que rozan las zonas acuáticas.
copiado en parte por Durero en un dibujo y retomado en un grabado de otro tema, como pueden ver aquí. Fíjense, esta figura viene de aquí, el tema es otro. Es nuevamente una muestra del uso de los grabados, pensémoslos también como diálogos entre artistas, a la manera de un repertorio abierto de posibilidades. Por la misma época, el pintor alemán Martin Schongauer experimentaba con el grabado de otra manera, convirtiéndolo también en obra de arte, pero a través de sus posibilidades narrativas. Aquí, fíjense, no estamos frente a un tema mitológico, es un vía crucis claramente reconocible. Sin embargo, la manera como lo muestra, podríamos afirmar que es una obra de arte. Fíjense en el claroscuro, las técnicas pictóricas que incluyen el uso de una perspectiva atmosférica, el contraste, me refiero al claro oscuro. En muchas otras partes, acá es dramático, es prácticamente pictórico, la manera como se desvanece hacia el fondo por completo el paisaje, partes apenas dibujadas, otras partes muy detalladas, poco dibujadas. Claro, esto es para llamar la atención del ojo, hacer que el ojo se quede en unas partes. Eso resalta también la variedad, que es otro concepto fundamental para la creación de imágenes en la época. También está, creo que ya lo mencioné, la perspectiva atmosférica, zonas apenas delineadas, bosquejadas, otras partes muy detalladas. Otro punto fundamental que lo diferencia de los grabados que hemos visto, digamos hasta ahora, el de Mantegna sí era horizontal, pero en este hay una narrativa donde se extiende la narrativa de derecha a izquierda. Tenemos la sensación del paso del tiempo que va de la mano, además, con esa manera de tratar la línea y el claroscuro para enfatizar. Esto definitivamente es el punto central de la imagen, con pequeños detalles que nos distraen, incluido este caballo en escorzo, que era algo que muchos artistas usaban, lo habrán visto también con Durero, ahora lo volveremos a ver, que son maneras de llamar la atención sobre la variedad, de no aburrir al espectador y también de involucrarlo emocionalmente. Entonces, claro, este es el punto de, podríamos decir, principal de culminación, pero hay claramente una dirección en que vamos circulando a través de la imagen. En todos estos casos que acabo de mostrar, se trataba no solo de elevar el grabado al estatus de obra de arte, yendo más allá de las silografías populares que habían predominado durante una buena parte de la primera mitad del siglo XV. También se trataba de sacarle provecho al medio, tanto por sus capacidades expresivas como económicas. Insisto mucho en este punto, no podemos separar lo uno de lo otro, aunque estemos empezando a hablar de una idea de arte que se acerca a nuestra noción más romántica del arte. También el grabado, porque no era por encargo, permitió el desarrollo de ciertos géneros del arte que quedaban por fuera de las obras del gran formato, como podían ser los paisajes. Hay toda una serie de artistas en Alemania por esta época que van a aprovechar el grabado para esto. Únicamente en el siglo XVII veremos pinturas de gran formato dedicadas al paisaje, o escenas de género que incluso juegan, no vamos a entrar acá en detalle, pero tienen todo un aspecto satírico moralizante detrás de ellos. Siguiente. También casos como este, volvemos al maestro S, desde alfabetos fantásticos que podemos ver además los artistas ejerciendo una imaginación que sirven como patrones para otras invenciones, o incluso estas imágenes algo cómicas del tema del romance medieval, del amor medieval, el caballero y su dama, pero hay toda una serie de juegos acá que rompen con la idea, digamos, más seria de ese tipo de romance, al mismo tiempo que hay toda una experimentación, lo seguimos viendo, con las texturas. El mismo Durero responde a esto, participa, digamos, de esta tradición, y lo vemos en el escudo de armas con la calavera que está aquí en la exposición. Fíjense en esta pareja, no es la pareja ideal en lo más mínimo, como tampoco la es esta, es otra de sus obras tempranas, donde juega con esa idea de la pareja dispareja y satiriza la idea, casi que convirtiéndola en caricatura, y se inscribe así, simplemente es para decir, Durero también participa, ¿no?, de esta tradición nórdica moralizante.
También hay toda una serie de temas oscuros, por llamarlos así. Hay toda una serie de temas relacionados con escenas de brujería, donde además se experimentan con un tipo de grabados, que ahora volveré sobre ellos, digamos. El mismo Durero. Baldwin Green fue uno de los aprendices del taller de Durero, y esto simplemente, aunque es un tema que tiene que ver con brujería, muestro que también es una de estas excusas para retratar los caballos a partir de toda una serie de estudios de proporciones, y vemos otro de los grabados de Durero que está en esta exposición. Simplemente lo muestro para demostrar que estamos dentro de la misma tradición. Bueno, entonces creo que aquí queda claro por qué podríamos afirmar que el grabado se convierte en una zona de exploración, sin los límites que implicaba hacer una obra de gran formato o por encargo. Podríamos incluso hablar del grabado como una especie de dibujo boceto que tiene la capacidad de viajar ubicuamente, estar en varios lugares al mismo tiempo. Y aquí quisiera detenerme más bien sobre la cercanía del grabado con el dibujo y el concepto de invención. De hecho, el grabado tenía una estrecha relación con el dibujo, no solo a nivel técnico, como mencioné antes, sino por el tipo de proceso interno que implicaba dibujar. Y aquí muestro un dibujo de Durero que algunos historiadores del arte han querido ver como un autorretrato. No todo el mundo está de acuerdo, pero si vamos con el argumento de que es un autorretrato, podríamos decir que pareciera como si estuviésemos asistiendo al momento en que el artista se observa a sí mismo con escrutinio, pero también en medio de un cierto grado de ensoñación, como si estuviera frente a un espejo, ¿no? Absorto en sí mismo. Los ojos parecen desorbitados, en parte por la manera en que su mano derecha cubre una parte del rostro y al tiempo lo estira y lo deforma. La intensidad de su mirada, así como el énfasis puesto sobre la mano y el rostro, los dos elementos considerados primordiales en ese entonces para retratar el carácter individual. El resto de su cuerpo, fíjense, prácticamente olvidado, apenas boceteado. Todo esto parecería indicar que en efecto estamos asistiendo al momento mismo en que el artista se observó en un espejo y se dibujó torpemente con la otra mano. De muchas maneras, este dibujo registra el proceso mismo de observación del artista, que es a su vez introspectivo. Veremos donde ese gesto de la mano será cada vez más asociado con esa idea del acto reflexivo de pensar. Otro dibujo similar en espíritu muestra nuevamente el rostro, pero con una disposición distinta de otros elementos. Aquí la mano no parece ir con el rostro, parece simplemente ser un estudio, la almohada también. Sabemos que en el verso la parte de atrás tiene este estudio de almohadas, cuya composición, me atrevería a decir, está más calculada. No deja de ser curioso pensar que el verso de esta imagen muestra almohadas en posiciones distintas. Si pensamos además lo que es una almohada, que tiene que ver también con esta idea de lo onírico, donde los pliegues y sus formas señalan la ausencia y simultáneamente la presencia de un cuerpo humano, más específicamente la cabeza. Es decir, el tema, almohadas para reclinar la cabeza, para dormir, y su composición parecieran declarar que se trata en efecto de un dibujo que ya comenzaba a valorarse como un producto artístico, como una obra de colección. Acá verán que está la A y la D, es posterior, pero la fecha sí es de Durero. De hecho, son los artistas los primeros a quienes se les ocurre que se pueden coleccionar los dibujos. Se entendía que el dibujo cumplía con funciones esenciales para el arte, es decir, era un laboratorio de ideas, una manera también de crear escuela, pues los dibujos eran reutilizados en el estudio por los aprendices, una y otra vez, copiados, también repasados para asimilar y eventualmente superar el estilo del maestro. Estoy acá resumiendo algo en términos conceptuales, pero de hecho había una práctica muy importante del dibujo en ese sentido. Hay diferentes tipos de dibujo, por ejemplo, los dibujos célebres de Leonardo. Fíjense la diferencia, el de la izquierda, donde vemos que es mucho más vemos el registro muy rápido, es decir, el pensamiento de la composición, como este estudio, hay muchos, de Leonardo, donde vemos
que efectivamente está todo el tiempo pensando en esa composición y vemos estas líneas muy rápidas, ejecutadas muy velozmente, a diferencia de lo que eran los cartones ya de tamaño podía ser la pintura misma, donde se fijaba ya la composición finalizada, incluso había partes muy importantes que tenían que ver con el claroscuro, en este caso, todo un uso de tizas para dar ya una expresión, partes mucho menos detalladas, pero hay toda una evidencia que muestra que en el Renacimiento estos cartones no solo se usaban para trasladar, digamos, la composición, sino que se exhibían en lugares públicos, como competencias. Hay célebres historias de competencias entre Leonardo y Miguel Ángel en ese sentido. Entonces, Durero también, voy a mostrar algunos otros dibujos, este se ve mucho más terminado, por así decirlo, que los dibujos que les mostré anteriormente. Parece prácticamente una pintura porque tiene color, pero es una técnica, un tipo de dibujo que van a explorar sobre todo los alemanes en ese entonces, sobre papeles de fondos de colores, y básicamente lo que estamos viendo es el uso de pinceles, tizas para dar esta sensación de, nuevamente, forma, modelado, claro oscuro, y donde el color realmente lo da el fondo. Entonces ya vemos también una elaboración en ese sentido, podría ser, no es solo un estudio, es algo para coleccionar. Hay toda una serie de ejemplos de artistas alemanes contemporáneos a Durero que además van a experimentar no solo con ese tipo de dibujos, como el que vemos acá, fíjense, la misma idea que en el de Durero, sino que van a trasladar este tipo de dibujos a grabados. Una técnica que es la silografía, con dos bloques, la silografía claroscura, donde además hay también un papel azul de fondo y hay también el uso de un pincel, es decir, como varios niveles, pero el punto es que se quieren parecer a esos dibujos que usaban papeles de colores, es decir, los experimentos más tempranos imitan esa apariencia del dibujo y van a entrar dentro de colecciones. Por otro lado, también estos tipos de tintes metálicos sugieren manuscritos medievales, es decir, es algo que funciona en muchos niveles. Y por otro lado están los famosos dibujos firmados por Durero, por lo menos el famoso conejo con su monograma y su fecha, lo cual también nos indica cómo está valorando el dibujo y el pasto, que ambos son todos unos grandes ejercicios de observación, que pueden contrastar, no hay más, el otro lado de la moneda, con el célebre caso del rinoceronte, del que creo que hablaron en la conferencia anterior, donde sabemos que Durero hizo primero un dibujo, pero nunca vio al rinoceronte, lo hizo a partir de una descripción que le llega, que además viene también, está adaptada, es un texto que viene de Plinio, pero inicialmente parte de una descripción de alguien que sí lo vio, lo traduce este dibujo, que eventualmente se traduce a esta silografía que recorre grandes pasos hasta llegar a Tunja. Los que están oyéndome en Tunja saben exactamente de qué rinocerontes estoy hablando. Simplemente es para mostrar la diversidad y también las diferentes maneras de acercarse a la observación. Es decir, esto es un contraste con los dibujos que acabamos de ver anteriormente. Pero si el dibujo era una manera de hacer circular el estilo internamente, pensémoslo así, entre artistas, los grabados, entendidos como originales múltiples, lograban hacer esto mismo de modo exponencial y con un público redimensionado. Vuelvo al caso de los rinocerontes tunjanos. Por otra parte, el grabado servía tanto para traducir como para difundir el estilo de ciertos artistas. Había una práctica que era una colaboración entre artistas, en este caso Rafael, que nunca hizo un grabado, pero hacía dibujos que se consideraban como la invención, el punto de partida, y alguien como Marco Antonio, que trabajaba con Rafael en su taller, va a hacer toda una serie de grabados, donde fíjense que, si bien acá el tema es el mismo, Lucrecia, aquí es otro, pero es la misma figura. Y si bien esto estaba firmado por Marco Antonio, quien coleccionara estos grabados sabría que la invención, lo que está detrás, es Rafael. Cabe señalar que la relación entonces entre estilo, ese estilo particular reconocible, ¿no?, y el individuo es un concepto esencial para esa noción moderna del arte, o sea, arte con A mayúscula, que inicia por esta época en el Renacimiento. Entendido como una marca
de una cierta originalidad y una identidad particular, el estilo era inseparable de las ideas o las invenciones del artista, y era por medio del dibujo y luego del grabado que el estilo del artista se convertía en un nuevo paradigma para imitar. Ese es otro concepto fundamental sobre el que me quiero detener, inaugurando a la vez una manera de hacer circular las invenciones. Al mismo tiempo empiezan a entrar al mercado tanto lo que se llaman grabados originales como copias grabadas de aquellos originales. ¿A qué me refiero con esto? Vemos la siguiente imagen. Acá les muestro un detalle del verso de La batalla de los dioses de Manteña, donde ven toda esta serie de huequitos que lo que hacen es que han sido punzados para que se traspase, digamos, una especie de polvillo que ayuda a fijar esa misma imagen y copiarla. De hecho, entonces, vuelvo al caso de Marcantonio y Rafael, simplemente para mostrar cómo funcionaba esto. De manera implícita, la coexistencia de todas estas imágenes, ¿no?, en sus grados variables de autenticidad, cuestionaba la noción, digamos, de originalidad como nosotros la entenderíamos. Sin embargo, y aquí es donde podemos ver la sutileza del asunto, el punto central de la relación del grabado con su creador, a pesar de la interferencia de la matriz, ¿no?, que está entre el artista y el resultado sobre papel, seguía siendo a través de la manualidad. En ese sentido, el grabado se entendía casi como una extensión física de la persona. No resulta entonces tan sorprendente saber que en uno de los primeros casos registrados de copyright, Durero no objetó que sus grabados fueran copiados, es decir, esos grabados que copiaban los grabados originales, sino que se utilizara indebidamente su monograma, y es de hecho un pleito que le pone Durero a este mismo señor, a Marcantonio, por usar el monograma, y eventualmente eso sucede en Venecia, se decide que los grabados pueden seguir circulando, pero hay que quitarles el monograma. Es la manera en que Durero dice: esos grabados son mi invención y me parece bien que circulen a través de otros que los imitan, los copian, pero nunca van a ser igual de buenos que los míos. Pero la idea circula. Entonces, nuevamente, eso funciona en varios niveles. O sea, el crimen no era el hecho de copiar, sino de intentar pasar la copia como un original. Entonces, junto con el grabado, esa firma del artista, o más bien la reaparición de la firma del artista en el Renacimiento, redefinía tanto el arte como la identidad artística. El acto de firmar, entonces, era ante todo un gesto, una extensión de esa identidad a través de la mano, y era precisamente esa marca física lo que le daba el valor agregado a la obra. Sigamos con esta idea de la imitación. La imitación como principio creativo, algo nuevamente que puede parecer contradictorio para nosotros inicialmente, pero que va a ser fundamental para que se abra la idea del arte como actividad intelectual. Me remito aquí a tal vez otro de los grabados más célebres de Durero. Entonces, enfatizo, la imitación era un acto imprescindible dentro del proceso creativo renacentista. Y uno de los casos más conocidos de imitar era imitar lo clásico, un principio que puede verse justamente en el Adán y Eva de Durero. Y pueden ver aquí cuál es la citación de esculturas clásicas que habría podido conocer a través de grabados, aunque Durero es uno de los primeros artistas alemanes en cruzar los Alpes y llegar a Italia en 2 ocasiones. También lo podemos ver en los dibujos preparatorios que hace para este grabado, que dejan ver de cierta manera el rastro de su observación, de estar pensando el modelado desde un medio escultórico, que después de todo eran sus modelos a imitar. Es decir, es una manera también de aprender y renovar, en este caso, el pasado clásico. Pero también se aprendía de las tradiciones locales, por llamarlas así. Entonces, esta familia sagrada de Durero, que se les debería parecer a otras que hay en la exposición, está evidentemente retomando una tradición nórdica, como es esa familia sagrada, es apenas un ejemplo, hay otros de Schongauer y así sucesivamente. Es decir, el grabado entonces era un medio primordial que ayudaba a desarrollar ese arte de la imitación. Ya no se necesitaba tener acceso directo a los dibujos, podía hacerse a través de los grabados que lograban así reemplazar los dibujos y al tiempo transmitir sus lecciones.
Entonces, nuevamente, esta obra revela una deuda importante con grabadores alemanes del siglo XV, pero donde se va a reacomodar en muchos sentidos la composición. Es decir, imitar no era simplemente copiar, era nuevamente la capacidad de aprender las lecciones, lo cual implicaba la capacidad de asimilar y de transformar esa lección, creando así un estilo propio, ya fuera a través de reacomodar la composición, enfatizar ciertos aspectos sobre otros o incluso transformar la técnica, que es uno de los, digamos, realmente las grandes revelaciones de estas silografías, las revelaciones de San Juan, el libro publicado por Durero en 1498, que realmente lo va a lanzar a la fama, va a asegurar un éxito económico. ¿Qué tiene de raro? Es decir, bueno, primero es toda una empresa, como en el caso de la Crónica de Nuremberg, va a hacer además textos, es una edición bilingüe en latín y en alemán, con toda una serie de silografías de un tamaño importante, mucho más grandes que las silografías de la primera parte del siglo XV, que eran pequeñas estampas que uno podía llevar en la mano. Es decir, él está dándole una nueva dimensión a la silografía, donde además, si se fijan en las líneas, tiene un trabajo en esas líneas mucho más delgadas, la idea también del claroscuro, está tomando las lecciones del grabado en buril y trasladándola a la silografía. Hay toda una serie de discusiones y él mismo tal vez trabajó sobre esos bloques de madera, que nuevamente no era algo nada evidente porque es el proceso inverso al dibujo. Y aquí les muestro justamente dentro nuevamente de la misma serie una imagen que se refiere claramente a un grabado de Schongauer, que va a ser de alguna manera su maestro intelectual a través nuevamente de lecciones que le podían dar estos grabados. Lo que hace acá, entonces nuevamente Durero, es convertirlo en silografía con todas las calidades que se asociaban más bien con el grabado en metal en buril. Entonces, podríamos también pensar que el grabado se convertía en un diálogo ampliado entre artistas, y no solo entre los artistas del mismo taller que podrían compartir dibujos. Y es el caso de otro grabado célebre de Durero, las famosas Brujas, que retoma la composición clásica de las Tres Gracias. No estoy diciendo que haya visto este Rafael, sino que esto es una composición que viene desde el mundo antiguo, que se repite una y otra vez. ¿Qué está haciendo Durero? Tomar nuevamente esta idea de la variedad, mostrar los cuerpos desde diferentes ángulos, una solución clásica, trasladándolo a otro tema y evidentemente haciendo su propia teoría de las proporciones. Lo que es interesante es ver que esto da la vuelta, vuelve a Italia, regresa a Italia ese grabado, unas décadas más tarde, como base de las proporciones exageradas y la perspectiva experimental de artistas manieristas, como en este caso Jacopo Pontormo, un artista también toscano, en un tema religioso, la Visitación, pero donde vemos que claramente está tomando la idea compositiva de este grabado. Es decir, lo que vemos es que el tema no importa tanto, es la idea lo que se adapta, ¿no? Una idea, me refiero a composiciones que quieren captar la atención a muchos niveles del espectador. Entonces, acá acabamos de ver la vuelta, ¿no?, en círculo a través de los grabados de Durero, que también van a influir de vuelta en Italia. Ya con este contexto en mano, volvamos a algunos de los grabados de Durero visibles en esta exposición. Me quiero detener específicamente en algunos de las series de La Pasión. Si bien en esta exposición los grabados están dispuestos por series, como ustedes lo habrán notado, podemos hacer un ejercicio comparativo aquí en abstracto, más difícil hacerlo allá, pero ahora pueden volver y hacerlo con las diferentes escenas. Podemos observar diferencias sutiles en su aproximación a un mismo tema, como es el caso de las series de La Pasión. Los contrastes en la presentación de una misma escena evidencian diferencias a muchos niveles, tanto internas a la imagen, podríamos pensar en términos narrativos, iconográficos, es decir, temáticos, y compositivos, que a su vez se traducen en cuestiones imprescindibles relacionadas con el público. Es decir, esas diferencias lo que nos están diciendo es que hay públicos muy distintos a quienes están dirigidos cada una de estas series. Y también factores externos vinculados con el público, son cuestiones económicas.
Fíjense que si bien la dirección general de la composición permanece igual, de todos modos hay unas tradiciones, unas formas, digamos, de narrar, de contar este momento, digamos, fundamental. La postura de Cristo va cambiando y su relación entonces con el espectador, digamos que complejiza el asunto. Empecemos con las dos silografías. Y me voy a referir a la izquierda como la pasión pequeña y la de la derecha como la pasión grande. Ambas con la técnica de silografía, que creo que aquí le alcanzan a ver mucho más claramente en esta, porque aquí él nuevamente está jugando a que la silografía se parezca al grabado en buril. Pero en todo caso, miremos las diferencias sutiles. El nivel de detalle incrementa en la pasión grande, ¿no?, por contraste con la pequeña a la izquierda. El trabajo detallado con los claroscuros de la silografía grande se acerca, como dije, en apariencia, al trabajo en buril. Hay una distancia mayor, si se fijan, en el Cristo de la silografía grande, donde este drama, acá puro en primer plano, ha pasado, digamos, no a un segundo plano, pero se ha corrido un poco más atrás, dándonos más distancia, más información también de lo que hay alrededor. No está todo tan comprimido en un primer plano, saliéndose hacia nosotros. Es decir, ¿qué sucede? Las figuras se desenvuelven en este plano y aquí hay más espacio libre para la entrada del espectador y hay una información nueva. Más detalles, se le pide al espectador que observe esos detalles de manera cuidadosa. Yo diría que eso le permite, llamémoslo así, una mayor distancia intelectual al espectador, por así decirlo. Es una imagen menos emotiva que esta aquí, es decir, eso lo podríamos en realidad argumentar, pero quiero enfatizar esto porque no quiero decir que esta sea mejor que esta, sino que hay unas diferencias importantes porque Durero es muy sensible a la respuesta del espectador, como todos los artistas realmente de ese entonces, pero él lo hace a través del grabado. Entonces, en la silografía pequeña el mensaje pareciera ser más simple, más directo. Quedamos confrontados con el rostro de Cristo de manera inmediata, de entrada. Y si se fijan, la composición en esta silografía pequeña sería lo que podríamos llamar una W, ¿no es cierto? Sube acá, vuelve y baja y sube, ¿no?, donde todo se dispone más o menos en un solo plano, acá hay un plano secundario, pero el énfasis está puesto aquí. Mientras que en la silografía grande aparece una diagonal, ¿cierto?, mucho mayor, una serie de curvas que se entrecruzan, pero la dirección ha cambiado, no es esto así. Donde además esta figura, que aquí prácticamente no vemos, se ha convertido en un testigo importante, da la vuelta, todo estilizado, nos observa, nos mira, nos pide, como muchas de estas figuras testigos, que miremos hacia adentro, dirige nuestra mirada. Si se fijan también la relación entre Cristo y la Verónica, los protagonistas, ven aquí, ha cambiado, no solo porque se ha invertido la posición, sino que la expresión misma, lo que podría interpretarse como un cierto temor, ¿no?, se ha transformado acá, el gesto es mucho más ambiguo, la relación entre las dos es menos jerárquica, está en tensión también el momento, no sabemos exactamente en qué momento están. En la silografía pequeña, de todas maneras, se destacan más estas figuras, podríamos decir, así como la cruz a cuestas, gracias a esas grandes zonas blancas, ¿no es cierto?, de luz, así como un uso de línea más económico. Me refiero a económico en términos de sintético, pero también eso se traduce en que hay que trabajar menos esa matriz, ese bloque de madera. También, si se fijan, el monograma cambia de manera importante. En la silografía grande se le permite existir, llamémoslo como un monograma suspendido, es decir, no se camufla como parte de un objeto en la composición, no es una piedra ni reposa sobre una tableta, ¿no es cierto?, como en esta silografía. Más bien, estar aquí en el centro, lo dispone en el centro de la imagen y en un lugar fácilmente visible para el espectador, en lo que llamaríamos el espacio liminal, es decir, ese lugar próximo al espectador que lo separa y lo une de manera simultánea con la imagen, pero también podríamos decir que
reforzaría esa idea que hay una relación más de orden intelectual, porque sabemos, es decir, no hace parte de la perspectiva, de la imagen, no hay un engaño, digamos, óptico, sino que sabemos que esto es un objeto, digamos, artificial para ser mirado y apreciado en todos sus detalles. En la Pasión pequeña en cobre, que volvemos a la imagen inicial, contrastando las tres, se dan cuenta que el drama se desenvuelve en un espacio mucho más apretado y por ende se aprovecha el claroscuro para enfatizar el drama, es decir, siempre hay un trasfondo arquitectónico que aquí toma mucho más detalle de lo que hay aquí, y aquí se vuelve prácticamente abstracto, pero sigue siendo el mismo y además juega, ¿no?, con las diferentes diagonales, es decir, hay una cuestión como de estructura arquitectónica mucho más presente aquí que lo vuelve, diría, más apretado. Al mismo tiempo, pareciera como si Durero volviera a una fórmula más sencilla en términos compositivos, ¿no?, es decir, mismas figuras, volvemos a un primer plano bastante enfatizado, estas quedan en un segundo plano más relegado, mucho más claramente que acá, ¿no?, y mucho más claramente que acá, que hay como esta especie de confusión que requiere esta atención muy cuidadosa de parte nuestra. ¿Qué sucede aquí? Entonces hay una densidad, llamémoslo así, psicológica mucho más grande. Es decir, aunque vuelve a las tres figuras que dominan el primer plano, fíjense que aquí el que domina es Cristo, en lo que podríamos llamar una composición piramidal, es decir, se han eliminado una cantidad de los elementos y, como dije antes, la distancia entre los dos grupos de figuras queda más claramente establecido, gracias también a que retoma un poco esa luminosidad del primer grabado, pero no tiene nada que ver, digamos, con el primer grabado. Como dije antes, el lugar de Cristo aquí no solo central, sino de pie, ¿no?, y esa mirada de este Cristo dominante cambia por completo el sentido de la imagen. Aquí ya no hay una interacción directa tampoco con la Verónica, es más bien que su triunfo se establece por contraste además con las dos figuras agachadas, especialmente esta que, fíjense, se ha convertido en esta especie de caricatura, ya no es el hombre estilizado, no tiene nada que ver con esta figura elegante, sino que más bien está aprovechando un poco teorías fisionómicas para establecer contrastes morales. ¿Qué sabemos de estas series de las pasiones? Él las hace de manera más o menos simultánea, es decir, lo que llamaba la pasión pequeña en xilografía, acá les muestro su portada, al lado de la pasión grande. La pasión pequeña tiene un número mayor de grabados, 37, mientras que la pasión grande tiene unas 12 estampas. Ambas tienen textos, podríamos, o se puede entender así, como un proyecto editorial con imágenes que tienen una función esencialmente devocional. En cambio, la Pasión pequeña en cobre se va a editar como libro, pero sin texto, ¿no? Tiene 16 grabados, no necesariamente era, digamos, era devocional, pero no solo era devocional, es decir, había toda esta profundidad psicológica a través de las expresiones de los rostros, esa complejidad compositiva, se ha entendido también como un homenaje a Schongauer, pero lo importante aquí es que fueron desarrolladas, podemos volver a la anterior y a la anterior, de manera más o menos simultánea. Queda claro con este análisis que cada una está dirigida a un público distinto, con fines devocionales, pero también, como en el caso de la Pasión en cobre, la de la derecha, a un público, digamos, que podríamos decir tenía una comprensión de esos experimentos, por llamarlo así, artísticos. En ese sentido, también podríamos pensar que aquí estamos frente a una experimentación o un diálogo interno entre las escenas. No olvidemos que Durero está trabajando en las series de manera más o menos simultánea, está elaborando sus ideas unas imágenes alrededor de otras, está ajustando sus composiciones, enfatizando algunos motivos sobre otros que obtendrán resultados marcadamente distintos. Podríamos pensar así que también era una de las ventajas de pensar en serie. Requería elaborar, rediseñar, es decir, era un proceso continuo. Y la siguiente, eso. Voy a pasar a otra trilogía, pero llamémosla así, la famosa trilogía de grabados, que por cierto cierra la exposición, aunque aquí incluyo el grabado que es considerado como parte de esa trilogía original, el San Jerónimo en su estudio.
Son considerados como parte de la obra madura de Durero, se han entendido también a la manera de un autorretrato, volviendo a los retratos, pero autorretrato, como dije antes, un autorretrato intelectual, una especie de declaración de sus principios artísticos. No es que sepamos que las imágenes no iban atadas como libros, son independientes, pero están hechas al mismo tiempo y tienen unas relaciones, digamos, conceptuales y técnicas. Todos son grabados en buril, donde está además llevando esa expresión o esa técnica a también una culminación máxima. Empecemos por la que puse aquí a la izquierda, titulado El caballero, la muerte y el diablo. Tiene antecedentes a nivel temático en el arte alemán, es decir, forma parte de esa tradición también moralizante, el memento mori, el paso del tiempo, la muerte siempre allí presente, aunque el caballero parece estar andando sin verlos, ¿no? El diablo y el paso del tiempo. Pero es también el resultado de numerosos estudios que había emprendido Durero, como dije desde el comienzo, sobre proporciones de los caballos, inspirado en parte por Leonardo. Ahora, el caballero se ha interpretado en términos de la vida activa y como el camino moral hacia la salvación, que tiene que ver nuevamente con esta tradición moral preexistente. El San Jerónimo se ha entendido como la vida contemplativa y el camino teológico a la salvación. Aquí visualmente cambia la estrategia, es decir, entre los tres grabados hay una diversidad muy grande en términos de lo que podríamos llamar estrategia narrativa, compositiva, y aquí es la manera en cómo utiliza la perspectiva. No olvidemos, Durero también escribió sobre perspectiva, hizo sus tratados sobre proporción y perspectiva. ¿Para qué la perspectiva aquí? Pareciera enfatizar una presencia tangible del santo a través del espacio, así como esa manera tan realista de representar todos los objetos, incluido la manera como viene la luz, traspasa la luz, los pequeños vidrios, incluso se alcanza a ver aquí las sombras de estos vidrios y hay todo un estudio minucioso de cómo sería que la luz llegaría a iluminar, además, las diferentes texturas. Este nivel de detalle, digamos en términos de texturas, se nos fue la imagen, realmente no lo hemos visto, por lo menos hasta ahora. Creo que eso es lo de Tunja. De todas maneras voy a seguir porque ya saben cuál es la melancolía y ahorita seguramente volverá la imagen y volvemos a ella. El punto es que en ese San Jerónimo que les acabo de mostrar hay todo un estudio sobre la perspectiva, así como en el caballero había todo un estudio sobre las proporciones de los animales, es decir, hay toda una serie de temas y creo que en esta charla no he enfatizado mucho lo que llamaríamos los temas, la iconografía, porque vemos que hay un lenguaje muy fluido en términos de esos dibujos y diseños que se van trasladando a través del grabado, los dibujos, etcétera. Es decir, que es todo ese, llamémoslo pensamiento artístico, donde estos artistas están tratando de concebir una composición original, llamativa, ya sea con funciones devocionales o, como en este caso, imágenes que tienen que ver, en el caso específicamente de San Jerónimo, con una iconografía, digamos, muy conocida, un tema religioso. El caballero, la muerte y el diablo es más por el lado, digamos, de lo moral, y aparece la melancolía. La melancolía que va a ser uno de los grabados más célebres e influyentes de Durero hacia el futuro en esta personificación de ese concepto. Pero lo que quería enfatizar es que también son excusas para, de alguna manera, culminar sus estudios ya fuera de perspectiva, proporciones y, en el caso de la melancolía, su postura sobre lo que era el arte como actividad. Entonces, la melancolía, que creo que todos lo han visto porque está además en todos los afiches, etcétera, si se fijan, el título lo da, entre otros, el texto que aparece detrás, en el horizonte, una especie de murciélago que sostiene el texto, que lo llama melancolía. Se podría pensar que la melancolía está personificada por esa mujer alada que aparece, ¿no?, la protagonista que llena prácticamente la composición, que tiene ese gesto característico así, que viene a asociarse con la melancolía, el acto de pensar, ¿no? Eso me refería también cuando les mostré ese autorretrato de Durero pensativo mirándose frente al espejo. Básicamente está rodeada de objetos relacionados con la geometría y las matemáticas. Ahora veremos la imagen, hay compás, esfera, escalera, octaedro, un cuadrado mágico cuyas sumas en todas las direcciones dan siempre el mismo número, el 34,
Esto se ha interpretado de muchísimas maneras, pero voy a tratar un poco de simplemente resumirlo. Aluden a las artes manuales, ¿no? Pero también a la idea de que el arte es una investigación científica, un poco lo mismo que hacía Leonardo en ese entonces. Según algunos historiadores del arte, esta visión de la melancolía que ofrece Durero es una manera un poco de corregir una cierta noción negativa que se tenía de la melancolía, o por lo menos de enaltecer la melancolía y empezarla a asociar con el carácter artístico. Si ustedes piensan dentro del romanticismo, esto va a ser una idea, digamos, que va a tomar mucha fuerza, es la idea del artista melancólico, triste, en su mundo interior, ¿no es cierto?, puesto allí. Y la idea de que la creatividad viene de allí. ¿Qué era la melancolía? Era considerada, digamos, uno de los 4 temperamentos marcados por diferentes humores, los otros siendo el colérico, el sanguíneo, el flemático, es decir, esto venía de teorías desde el mundo antiguo y la Edad Media, que se van a relacionar, ¿no?, con esta idea de los temperamentos. Entonces, el ser colérico se asocia con la ira, el sanguíneo, el impulsivo, el flemático es como lento porque es húmedo, eso también se asocia a la vez con diferentes elementos, el colérico con el fuego, por ejemplo, el flemático con el agua, sanguíneo con el aire, y en el caso de la melancolía es el invierno, la tierra, una cierta tristeza, ¿no?, que podía entenderse como una enfermedad si la relación entre los diferentes elementos no estaba bien balanceada. Muchas teorías que se han hecho además al respecto. El punto es que aquí Durero la está, podríamos pensar, elevando a todo lo que tiene que ver con las prácticas artísticas. Y en el contexto de esos otros 2 grabados creados al mismo tiempo, en los mismos formatos, puede entenderse como la representación, otra forma de salvación, que ya no es ni el camino moral ni teológico, sino el intelectual, que es el camino que le corresponde a estos artistas. No iba a mostrar más imágenes, entonces voy a detenerme un poco más sobre algunas ideas finales para redondear y poder discutir esto con ustedes. De manera que en estos últimos casos, el grabado no solo es la posibilidad de dialogar entre artistas, ¿no?, incluso a través de distancias enormes, ¿no?, como también ya vimos en la conferencia pasada sobre los grabados de Durero en el arte colonial, sino que podía entenderse como un diálogo interno. Aquí pueden ver algunos de los elementos justamente de los que estaba hablando, además el compás, que generalmente se asociaba con la imagen del arquitecto y muchas veces con la imagen de Dios como arquitecto del mundo en manuscritos medievales, digamos nuevamente todas estas formas que refieren a la geometría. Hay, les decía, numerosas interpretaciones sobre todos estos elementos, a veces entendidos como a nivel simbólico. Cada uno se puede de alguna manera expandir y darle múltiples interpretaciones. Lo que es importante aquí es cómo Durero ha reunido todos estos elementos en una imagen donde evidentemente esta figura pensativa, además fíjense con el rostro ensombrecido, ¿no?, como pensando de alguna manera sobre esto con, digamos, una cierta melancolía, aquí sí lo podemos ver asociado detrás. Entonces, quería terminar justamente con algunas reflexiones sobre la manera en que esa concepción renacentista del arte, que de alguna manera vemos aquí, ¿no?, actividad manual, pero también es una actividad intelectual que coincide con el desarrollo del grabado. Entonces, aunque esto pueda parecer inicialmente contradictorio por el énfasis puesto sobre el estilo individual, la idea de la mano del artista, la extensión física, la marca, también puede entenderse como el resultado natural de este nuevo estatus del arte en el Renacimiento. Cuando el arte, digamos, se declaró como actividad intelectual, se pensaría que de alguna manera la factura perdió importancia. Entonces, en este sentido, si la idea era considerada más valiosa que la factura, la multiplicación de invenciones, ¿no?, a través de todos esos grabados, dibujos, al precio de cierta pérdida de la calidad, era un resultado natural de esta nueva concepción del arte. Al mismo tiempo, y no he hablado de esto acá, pero había toda una preocupación en ese entonces que tenía que ver con esto, es decir, había una cierta ansiedad con respecto a esta multiplicación de imágenes, al mismo tiempo que era este modo exponencial de darse a conocer y de tener imágenes.
decir, simultáneamente esto había que reconciliarlo con esa preocupación por mantener también un balance entre la imitación y la innovación. Así que esa aparición del grabado dispara, podríamos pensar, el número de imágenes disponibles, ¿no?, en el mercado, pero también complica estas relaciones y aparece una nueva sensibilidad frente a esos, digamos, problemas de la imagen y en términos más amplios a cómo se piensa lo visual. Algunos historiadores del arte siguen discutiendo, ¿no?, esa idea de atribuciones, de originales versus copias, y después de todo, eso tiene que ver con el origen de la historia del arte, en esa capacidad de diferenciar estilos, ¿no?, volviendo a esa idea del estilo. Pero en vista de estas evidencias y a partir de una consideración de las posibilidades del grabado como medio de exploración, podríamos también pensar en todas estas imágenes en términos de originales múltiples, a través de los cuales podría apreciarse el estilo de un artista, entendido en su sentido más amplio, como la transmisión de conocimientos y expresión individual. Muchas gracias y me imagino que tenemos un tiempo para preguntas y discusión. Bien, muchas gracias, Patricia. Vamos a abrir ahora un espacio para preguntas por parte del público. Si tienen una pregunta, por favor, levanten la mano para que les podamos pasar el micrófono inalámbrico, de forma que quede también en la grabación y todos podamos escuchar. En el cuadro de la melancolía aparece la figura angelical en representación de esa melancolía. ¿Qué lectura podemos darle a eso? Pues eso se ha entendido de diferentes maneras. De hecho, hay toda una comprensión en el Renacimiento de estas figurillas aladas que vienen, además del, digamos, del mundo antiguo, que a veces las vemos como ángeles, que aparecen como ángeles en el Renacimiento, pero de hecho recientemente se hizo una investigación que encontró el nombre que se usaba en el Renacimiento para describirlos, se les describía como pequeños espíritus, y fue el trabajo de una serie de humanistas que retomaron el sentido de esos espíritus o spiritelli del mundo antiguo. Entonces es interesante justamente esa presencia de este pequeño espíritu, que además está ahí como también totalmente introspectivo, que tiene que ver también con esta idea, digamos, ahí podríamos verlo como de ensoñación, de introspección, pero es como el espíritu fundamental en este caso de la noción, digamos, de la melancolía. Pero entonces justamente esas figuritas aladas pequeñas podían funcionar tanto en imágenes religiosas, pero tenían un origen del mundo antiguo que los humanistas podían entender así. Listo, ¿alguien más tiene preguntas? Atrás. Qué pena que la tutee, ¿no? Al comienzo usted comentaba que todas las imágenes de Durero hacían parte de sueños de él. Quisiera saber si esos sueños podrían, algunos no ser sueños dentro de las imágenes, sino imágenes que él haya visto en realidad. No, en realidad… ¿O solo fueron no, solamente de sus sueños? La primera que mostré, ¿no?, que le da un poco el título y la apertura a la charla, es la única y el único caso en Durero y en cualquier otro artista de la época que sepamos que registra un sueño. Ahora, si se fijaron en el texto que aparecía allí, y un poco lo que comenté es que más bien él se despertó a mitad de la noche, ¿no?, tuvo esta sensación muy poderosa, ¿no?, de encontrarse con esta tormenta del mundo natural, y al día siguiente lo quiso traducir, digamos, dibujando, lo quiso tratar de volverlo a traer. De registrarlo, ¿no? Y la manera en que él lo registró fue a partir de dibujar, de soñar, despertarse, tengo que dibujar esto para que quede registrado. Pues exacto, él dice que es el recuerdo de lo que soñó, pero uno no sabe muy bien si además hay un recurso que aparece mucho en una buena parte de la literatura de la época, que es soñé y desperté, pero sigo soñando. O sea, está jugando un poco con eso, pero lo que es interesante es lo que sueña, es decir, no es la visión mística, no es la aparición, como en el caso de Sant Eustacio, es la observación de un fenómeno natural que le va a causar todo un estremecimiento, además, toda una reacción corporal, y eso lo quiere traducir, ¿no? Esa sensación la quiere traducir en imagen. Creo que en el fondo lo que es interesante ahí no solo es el sueño, es la manera como se piensa la imagen, y es el momento en donde además la usaba un poco
también como retóricamente esa imagen, en el sentido que es el momento en donde empieza a aparecer también esa idea de la imaginación, si bien el nombre que le dan es otro, pero es un poco esa idea del mundo interno, esta cuestión como autorreflexiva de las imágenes mentales sobre las que tanto insisten varios de los artistas de la época. Claro, también me llamó la atención dentro de su exposición de imágenes de Durero, como porque antes de la exposición leí un artículo de Semana donde hablaban de la exposición de Durero acá en Bogotá. Entonces me llamó la atención cómo él abordaba el tema de la religión y quería relacionar el artículo de Semana, ya que estoy en la exposición, cómo él manejaba el tema religioso, ya que el artículo no mencionaba que alababa imágenes. Ya comparando con España, la dictadura de Franco era terrible cómo tenían que adorar una imagen. En cambio, ya lo que hicieron los judíos, lo que menciona en el artículo de Semana, no tengo acá en la cabeza la fecha, el autor y la página, pero mencionan que no soy judía, soy católica, mencionaban cómo los judíos no alaban a las imágenes. Entonces me llamó la atención cómo Durero se ve algo de religiosidad dentro de su exposición. Bueno, aquí, digamos, trasladando, esa es, digamos, una muy buena pregunta en el sentido que muchos historiadores del arte han tratado de entender justamente a Durero, en particular, en el contexto de la Reforma Protestante, ¿no? En 1525 ya la ciudad de Nuremberg va a, digamos, oficialmente ser una ciudad protestante. Es muy complicado saber, porque estos artistas trabajaban para mecenas católicos y protestantes, cuáles eran sus propias visiones, pero básicamente la religión fuera, dentro de la Reforma Protestante o Católica, regía la vida de todos. Si bien muchas veces se habla del Renacimiento como el inicio de un proceso de secularización del mundo moderno, realmente es una sociedad eminentemente religiosa. ¿Qué pasa en el caso específico de Durero? Algunas de sus obras tardías se han tratado de relacionar con la Reforma Protestante, nuevamente no siempre es claro, si hay unos escritos que muestran que él se sentía muy ansioso con respecto a la posibilidad de abolir las imágenes, ¿no? Por justamente esta Reforma Protestante y particularmente en Nuremberg, pero no va a haber, digamos, el tipo de reacción que él temía, porque de todas maneras era alguien que justamente entendía el poder de las imágenes, fuera un tema secular, con un público más restringido, o como el caso en las imágenes devocionales de la Pasión de Cristo. Claro. Muchas gracias, Patricia, por tu brillante exposición de la importancia del grabado y de los nuevos circuitos, de cómo el grabado cambia la idea de artista, la idea de derecho de autor. Me gustaría que, a partir un poco de los trabajos que has hecho, por ejemplo, el rinoceronte de Durero que aparece en Tunja, abrieras un poco el asunto a cómo el Nuevo Mundo entra en ese circuito. Es decir, cómo asociamos lo que está pasando allá en Europa en esos años con esas nuevas tierras y cómo el grabado juega un papel. Pues de hecho me restringí a, digamos, este caso o región particular, ¿no? Entre otras porque hace 2 semanas hubo una conferencia que se trató justamente como de Durero y el grabado en la colonia, pero para responder rápidamente uno podría pensar también en términos de una globalización temprana, también gracias al grabado, es decir, a la posibilidad, ¿no?, de nuevamente transportar estas imágenes de manera ligera y económica, y eso va a ser fundamental y hay muchas maneras de entenderlo, ¿no?, justamente en los procesos del arte virreinal, ¿no?, en diferentes partes también de América, es decir, van a ser la fuente, podríamos pensarlo, para la creación de otras imágenes. Eso a veces ha sido mal considerado como algo derivativo, ¿no?, como podría ser el caso de los rinocerontes, pero si eso se estudia en un contexto específico local, podemos ver que lo que hay es una transformación y que los problemas en el fondo son los mismos, es decir, estamos frente al problema de imitación, estamos frente al problema de la invención, ¿no?, a un, digamos, grupo de personas que están también aprovechando esos grabados que se disponen de maneras nuevas, pero básicamente lo que dijiste
a lo que le estás apuntando es si es algo fundamental, digamos, dentro del grabado que va a revolucionar no solo el estatus del arte, sino la circulación de imágenes a niveles sin antecedentes anteriormente. Sí, buenas tardes, Patricia. Muchas gracias por la exposición, genial. Quería hacerte una pregunta, es que miro la imagen de la melancolía y veo bastante similitud con otra imagen que se titula Batos o cómo sumergirse en cuadros sublimes de William Hogarth, por la misma época, en el que el elemento central es la imagen del Padre Tiempo y tiene varios elementos con respecto a esta de la melancolía que estás marcando. También, incluso está también el reloj de arena que juega, pues cumple muchos significados en esta línea del Padre Tiempo y que desde ese siglo XV está siendo retomado por varios artistas. Entonces quisiera saber si hay alguna relación entre esos dos. Seguramente sí, no conozco la imagen a la que estás haciendo referencia, gracias por esa referencia, después te la pido bien, pero básicamente hay obviamente relaciones, digamos, iconográficas como mostré antes, ¿no? Ese reloj de arena que tiene que ver justamente con el paso del tiempo, es decir, eso es algo que aparece en diversas imágenes. Lo que es importante aquí es pensar que esa manera de concebir la melancolía, ¿no? Que nuevamente hay muchas maneras de entender qué era lo que quería decir Durero con eso, que no necesariamente tienen que ser excluyentes, pero esa manera de relacionar el temperamento artístico con la melancolía va a tener una, por llamarlo así, una influencia muy grande a posteriori, especialmente en el romanticismo. Por ejemplo, no la mostré finalmente, pero tenía una última imagen que era el artista Edvard Munch, el noruego, el mismo del Grito, que usa, ¿no?, toda esta serie de imágenes de la melancolía con ese gesto melancólico. En la época de Durero hay otras representaciones de la melancolía que no necesariamente usan, o sea, que sí la personifican con un cuerpo muchas veces femenino, desnudo, vestido, que no necesariamente usan el gesto. Eso es algo que va a tomar fuerza, digamos, posteriormente. Me refiero no tanto al gesto, sino a la figura alada, que está soportada con ese reloj de arena, haciendo referencia a Padre de Tiempo, no sé. Gracias. Por acá hay otra. Por acá hay una pregunta primero, por favor. Gracias, buenas tardes. Mencionaste como que había alguna noción en la melancolía como hacia el autorretrato de Durero, y lo otro era como, siendo una obra tan importante a nivel de la historia del arte finalmente, ¿qué noción o cuál es tu posición o planteamiento de por qué tal vez no sé, fue como se centró tanto en que fuera un grabado y no fuera una pintura, no sé, algo así? Ok, en eso tiene, digamos, dos partes, retomo algunas cosas que mencioné. La noción de un autorretrato intelectual es algo que se ha repetido muchas veces, no solo lo digo yo, y es una manera de, yo diría, para retomar cosas que dije antes, no es el autorretrato, digamos, fisionómico, ¿no? Va más allá de eso, es la extensión también del artista a través de su obra, ¿no?, que va íntimamente ligado con cómo entiende el artista el arte, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí Durero, si uno piensa que sí, tiene sentido ver esas tres imágenes como una trilogía, y eso le da un contexto a cada una y a la melancolía para verla en contexto con las demás, es una manera de él también tomar una postura, ¿no?, frente, en este caso, al arte. Dijiste, ¿por qué el grabado? Yo creo que esa es la clave, ¿no? Como mencioné, o como estuvimos viendo hoy, como lo vemos en la exposición, nuevamente Durero no sería Durero sin el grabado, es quien va a utilizar el grabado, digamos, en su máxima expresión en ese momento, lo va a aprovechar al máximo, y es por eso, ¿no?, por la capacidad ubicua del grabado, lo que le va a permitir esa fama, ¿no? Y esos
Después hay artistas, nuevamente en el romanticismo, que van a retomar, ¿no?, un poco esas ideas. Estoy pensando también en el grabado de Goya, ¿no?, el famoso grabado de los sueños de la razón producen monstruos, ¿no?, como esta idea también de otro grabado también, que es un retrato intelectual, lo podríamos pensar en términos similares. Muy amable. Yo encuentro en este grabado de punto central de su exposición una antinomia. A ver si usted pudiera conciliar los dos alcances y significados de la misma. Por un lado, el aspecto de la melancolía como tal, que ya ha habido, entiendo, para todos nosotros una suficiente ilustración, y que si seguimos por esas sendas, bien podríamos llegar a análisis, estudios muy interesantes y didácticos desde la perspectiva del simbolismo, como la pudiera enfocar Carlos Gustavo Jung. Pero por otro lado, ahí está la contradicción que no puedo conciliar, ese simbolismo, cómo se asocia con la melancolía del compás de una piedra en proceso de cubicarse, ¿no?, que bien podría estar asociada con el goticismo de los picapedreros, los constructores de las catedrales góticas europeas. No encuentro, pues, a ver si usted nos podría colaborar en ese sentido. Pues esa es, digamos, la gran pregunta que ha tenido a tantos historiadores del arte discutiendo sobre esta imagen. Es decir, se han hecho lecturas muy complicadas, remitiéndose además a fuentes literarias de todo tipo, es decir, tratando de decir acá, como usted dijo al comienzo, hay como un simbolismo, ¿no?, para descifrar, ¿no?, con todos estos objetos que hacen allí juntos. Ahora, hay algo muy importante, yo diría, de las imágenes del Renacimiento, como esta en particular, sucede también en imágenes de temas seculares, de mitologías clásicas, reinventadas por los artistas del Renacimiento, y es que yo creo que no le están apuntando, puede sonar una respuesta sencilla, pero realmente no le están apuntando a una única, digamos, a una imagen con una solución. Yo creo que justamente el poder de esa imagen es mostrar esa aparente contradicción entre las artes manuales, ¿no?, con el artista intelectual, ¿no? Yo creo que es esa tensión que está en juego, que por eso también terminé hablando un poco de esas tensiones y lo que es el grabado en ese sentido también, ¿no? Es decir, hay este trabajo muy físico, esta matriz que intermedia, pero también es el lugar del proceso que se asocia con el dibujo, que es un proceso, digamos, intelectual, o se entiende como el aspecto intelectual del arte. Entonces, yo creo que esos elementos que usted señaló allí, ¿no?, que justamente hacen referencia como a la construcción, ¿no?, a toda esta, la parte como física, todo ese esfuerzo, ¿no?, es algo a lo que le está apuntando Durero. Ahora, la innovación allí también es poner todos esos elementos sin una narrativa clara, simplemente están allí, y hay unas figuras como que duermen sobre ellos, o por lo menos están en medio de esta actitud reflexiva, ¿no?, que además son figuras, digamos, aladas, ¿no?, que están por primera vez personificando la melancolía en ese sentido, ¿no?, porque una cosa era representar la melancolía como un temperamento, y otra cosa era empezar a asociar la melancolía como un temperamento artístico, reuniendo todos estos objetos. Y es una imagen muy misteriosa. Yo no creo que sea para descifrar con un solo sentido, que fue lo que trataron de hacer. Digamos, hay un libro muy célebre de Erwin Panofsky de 1932, un ensayo célebre donde asocia o descifra todos estos símbolos de una manera muy erudita en términos de lo que es el temperamento saturnino, y lo devuelve, digamos, a toda una tradición neoplatónica, etcétera, etcétera. No creo que sea excluyente de otras maneras de pensarlo, pero creo que no solo es descifrar los símbolos, porque justamente están dispuestos de una manera que pareciera, como usted dijo en un comienzo, ser contradictorios.
Y creo que en eso consiste un poco también el misterio de esta imagen que tantas vueltas ha dado en términos de la interpretación. Pero yo creo que la clave es que sea en grabado y que se reúna por primera vez esa idea de la melancolía con ese tipo de objetos y que inicie una reflexión así sobre el arte en esa transición entre lo manual y lo intelectual. Listo. Muchas gracias, Patricia. Bueno, con esto damos fin a la conferencia, no sin antes invitarlos a nuestra exposición retrospectiva de Emmett Gowin, uno de los grandes fotógrafos de la segunda mitad del siglo XX, en el tercer piso del Museo de Arte. Asimismo, la tercera conferencia de este ciclo de conferencias estará a cargo de Paula Ronderos el 11 de septiembre. El título de la conferencia es Bilis Negra, disección de la idea de melancolía del siglo XVI, una lectura médica y mágica desde el trabajo de Cornelius Agrippa. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Gracias a todos por venir.